En la oscuridad helada del Atlántico Norte, mientras el tiempo se deslizaba implacable y las aguas traicioneras ocultaban siluetas enemigas, una escena ardía como una herida abierta en el mar. Un buque hermano estaba envuelto en llamas, su estructura recortada contra la noche, mientras en las sombras acechaban naves alemanas listas para golpear. En medio de ese caos absoluto, el destructor canadiense HMCS Haida se lanzó a una de las operaciones de rescate más arriesgadas de toda la Segunda Guerra Mundial, una misión que definiría para siempre su legado. Al mando se encontraba Harry de Wolf, conocido entre sus hombres como Hard Over Harry, un capitán tan firme y resistente como el propio acero del barco que comandaba. Con las vidas de camaradas pendiendo de un hilo y la amenaza constante de un ataque enemigo en el horizonte, de Wolf se enfrentó a una decisión imposible: continuar el rescate arriesgándose a una emboscada mortal, o abandonar la operación y dejar atrás a amigos y aliados atrapados entre el fuego y el agua helada. La elección que tomaría marcaría a Haida para el resto de la guerra y encendería una furia implacable que se desataría contra el enemigo en los meses siguientes. Los orígenes de Haida se remontaban a estudios de diseño realizados a mediados de la década de los años 30, cuando la clase Tribal, también conocida como clase Afridi, fue concebida inicialmente como un crucero ligero de flota. Sin embargo, a medida que las armadas japonesa, italiana y alemana presentaban diseños cada vez más innovadores, el concepto evolucionó hacia un destructor ágil y poderoso. Estas naves serían más grandes que sus predecesoras, con una clara prioridad en el uso de artillería sobre torpedos, enfocadas en la guerra antisuperficie, sin descuidar una sólida defensa antiaérea. Con una tripulación cercana a los 190 hombres, los destructores de la clase Tribal se extendían a lo largo de aproximadamente 377 pies y desplazaban hasta 2.519 toneladas a plena carga. De los 27 buques construidos, 16 sirvieron en la Marina Real Británica, 3 en la australiana y 8 navegaron bajo la bandera canadiense, iniciando una reputación que pronto se forjaría en combate. Tras su introducción, los destructores de la clase Tribal demostraron rápidamente que no eran simples escoltas, sino verdaderos combatientes diseñados para dominar amplios espacios marítimos. A lo largo de los primeros años de la guerra, estas naves participaron en numerosos teatros navales, ganándose tanto el respeto de sus tripulaciones como la atención del público. Entre todas ellas destacaba el HMCS Haida, que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles de la Marina Real canadiense. Como el cuarto destructor de su clase en servir a Canadá, Haida fue oficialmente comisionado el 30 de agosto de 1943, con Harry de Wolf al mando, un oficial con más de un cuarto de siglo de experiencia naval acumulada en tiempos de paz y de guerra. Su objetivo no era solo cumplir misiones, sino elevar la reputación marítima de Canadá a un nivel nunca antes alcanzado. Tras intensas pruebas de mar y entrenamientos exhaustivos, Haida quedó plenamente operativo a finales de ese mismo año y fue integrado en la tercera flotilla canadiense de destructores, formando parte de la flota metropolitana británica. En aquel momento, la batalla del Atlántico se encontraba en una fase crítica, con convoyes aliados constantemente amenazados por submarinos y corsarios de superficie alemanes. La necesidad de escoltas rápidas, bien armadas y con tripulaciones disciplinadas era absoluta, y Haida estaba preparado para asumir un papel central en ese escenario cambiante y peligroso. A primera vista, su poder ofensivo resultaba intimidante. Su armamento principal consistía en 6 cañones de 4,7 pulgadas de tiro rápido, montados en 3 torretas dobles, capaces de enfrentarse con eficacia a casi cualquier enemigo de superficie. Para la defensa aérea, contaba con un cañón de 4 pulgadas complementado por cañones automáticos de 2 libras, siempre atentos a cualquier amenaza desde el cielo. Bajo cubierta, un conjunto de tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas en configuración cuádruple aguardaba el momento oportuno para desafiar a buques de mayor tamaño, mientras que sus cargas de profundidad estaban listas para enfrentarse a submarinos que se atrevieran a acercarse demasiado. En noviembre, Haida recibió una de sus primeras misiones importantes al ser asignado como escolta del convoy ártico RA-54B,
una de las muchas rutas que transportaban suministros vitales hacia la Unión Soviética. Las aguas heladas, el clima impredecible y la amenaza constante de ataques hacían de cada travesía una prueba extrema tanto para el barco como para sus hombres, marcando el inicio de una carrera operativa que no tardaría en volverse legendaria. Las misiones en los convoyes árticos pusieron a prueba a Haida desde el primer momento. Durante una de aquellas travesías, una unidad alemana de superficie intentó interceptar al convoy, aprovechando la mala visibilidad y el clima extremo para sorprender a los escoltas. Mientras los cruceros aliados mantenían ocupado al adversario, Haida y los demás destructores maniobraron con precisión para desviar al convoy fuera de peligro. Cada giro del timón y cada orden transmitida por radio podían significar la diferencia entre la supervivencia y la destrucción, y la coordinación demostrada en esas horas reforzó la confianza de la tripulación en su capitán y en el propio buque. El 23 de diciembre, el convoy volvió a enfrentarse a una amenaza grave, esta vez desde el aire. Bombarderos Ju-88 aparecieron entre las nubes bajas, lanzándose en ataques calculados sobre las columnas de barcos mercantes. Las alarmas antiaéreas resonaron en Haida mientras sus cañones apuntaban al cielo gris. La disciplina y el entrenamiento dieron resultado, ya que el fuego defensivo mantuvo a raya a los atacantes y el convoy logró continuar su ruta sin sufrir daños, un éxito que reforzó la moral de todos los implicados en aquella peligrosa misión. Más allá de la escolta, Haida también participó en operaciones ofensivas a lo largo de la costa noruega, donde la oportunidad de enfrentarse a unidades navales alemanas surgía de manera inesperada. Estas incursiones exigían navegar cerca de aguas hostiles, siempre atentos a minas, submarinos y ataques sorpresa. Para comienzos de enero de 1944, Haida fue reasignada a la 10ª flotilla de destructores en Plymouth, un cambio que marcaría una nueva etapa en su carrera de combate. Desde esa base, el buque y su tripulación se prepararon para operaciones más agresivas en el Canal de la Mancha y el Golfo de Vizcaya. El objetivo era claro y peligroso: localizar, interceptar y neutralizar a las rápidas unidades alemanas que amenazaban las rutas aliadas. Con cada misión, Haida acumulaba experiencia y confianza, avanzando inexorablemente hacia enfrentamientos aún más intensos y decisivos. En Plymouth, la integración de Haida en la 10ª flotilla de destructores supuso un cambio inmediato en el ritmo y la naturaleza de las operaciones. Allí comenzó a participar de forma regular en las operaciones Tunnel y Hostil, campañas diseñadas para golpear con decisión a las fuerzas navales alemanas que operaban en el Golfo de Vizcaya y a lo largo de la costa francesa del Canal de la Mancha. Estas misiones no eran defensivas, sino ofensivas, y exigían navegar de noche, apoyarse intensamente en el radar y estar preparados para un combate repentino a corta distancia contra buques rápidos y bien armados. Durante la primavera de 1944, Haida acumuló una experiencia considerable en este tipo de acciones. En menos de un mes completó cerca de 20 salidas operativas, siempre en condiciones de alta tensión, con el mar cerrado, la visibilidad limitada y la amenaza constante de minas, torpedos y ataques sorpresa. La coordinación con otras unidades aliadas se volvió fundamental, y la tripulación aprendió a confiar no solo en su propio entrenamiento, sino también en la precisión de los sistemas de detección y en la firmeza del mando de De Wolf. A mediados de abril, Haida zarpó junto a sus buques hermanos HMS Ashanti, HMCS Athabascan, HMCS Huron y el crucero HMS Black Prince para una misión hostil especialmente arriesgada en el Canal de la Mancha. Durante días, la flotilla avanzó entre señales de radar intermitentes, conscientes de que el enemigo se encontraba cerca y que el enfrentamiento era solo cuestión de tiempo. En la madrugada del 26 de abril, el contacto se hizo realidad cuando se toparon con la 4ª flotilla alemana de torpederos, compuesta por las unidades T-29, T-24 y T-27. Aunque clasificadas como torpederos, estas naves tenían dimensiones similares a las de destructores medianos aliados y representaban una amenaza real. El combate fue rápido y brutal. T-27 resultó dañada y se retiró,
mientras que el fuego preciso de Haida y sus aliados castigó duramente a T-29, que terminó hundiéndose en las aguas oscuras. T-24, gravemente afectada, logró escapar. El enfrentamiento confirmó que Haida se había convertido en un arma ofensiva temible, preparada para batallas aún más duras en los días que estaban por venir. Poco más de 48 horas después del combate en el canal, Haida volvió a patrullar frente a la costa de Bretaña, cerca de Saint-Brieuc, en una misión que parecía rutinaria, pero que pronto se transformaría en tragedia. En la noche del 29 de abril de 1944, Haida y su buque hermano HMCS Athabascan recibieron informes de inteligencia que señalaban la presencia de unidades enemigas en la zona. Ambos destructores avanzaron con cautela, conscientes de que aquellas aguas estrechas podían ocultar una emboscada mortal. De repente, la silueta de Athabascan se detuvo de forma abrupta, un presagio que heló la sangre de todos a bordo de Haida. Athabascan había sido alcanzado por un torpedo lanzado por la unidad T-27, el mismo buque alemán que había logrado escapar días antes. El impacto fue devastador. El fuego se propagó rápidamente por la estructura del destructor canadiense, iluminando la noche y delatando su posición. Harry de Wolf comprendió de inmediato la gravedad de la situación y ordenó una contraofensiva para mantener alejadas a las naves enemigas mientras intentaba auxiliar a su buque hermano. Haida persiguió a T-27 y logró obligarla a encallar, castigándola con un intenso bombardeo que la dejó fuera de combate. Sin embargo, al regresar hacia Athabascan, la escena era desesperada. Las llamas consumían el barco y el tiempo jugaba en contra de los hombres atrapados a bordo. Haida lanzó bengalas que iluminaron el mar oscuro, señalando el inicio de una operación de rescate contrarreloj. Se desplegaron botes, redes y flotadores, mientras la tripulación sacaba del agua a decenas de hombres cubiertos de combustible, algunos heridos, otros exhaustos, pero todos aferrándose a la vida con las últimas fuerzas que les quedaban. Cada segundo aumentaba el peligro. Las unidades enemigas seguían en las proximidades y el amanecer amenazaba con exponer a Haida a un ataque directo. Con el corazón dividido entre el deber y la supervivencia de su propia nave, de Wolf tomó la decisión más dura de su carrera y ordenó cesar el rescate. El costo fue terrible. Athabascan perdió a 128 hombres, incluido su capitán, mientras que 83 fueron capturados y hechos prisioneros. Gracias a Haida, 44 marineros lograron salvarse. Aquella noche dejó una marca imborrable en el espíritu del buque y encendió una determinación silenciosa que pronto se transformaría en una implacable sed de justicia en combate. En las semanas que siguieron a la pérdida de Athabascan, el HMCS Haida continuó operando sin descanso como parte de la 10ª flotilla de destructores, ahora con una determinación endurecida por la tragedia reciente. Junto a su buque hermano HMCS Huron, Haida participó en una serie constante de salidas hostil en los días previos a la gran ofensiva aliada en Europa Occidental. Estas operaciones tenían como objetivo impedir que las fuerzas navales alemanas interfirieran con los preparativos de la inminente invasión, manteniendo bajo presión a cualquier unidad enemiga que intentara moverse por el Canal de la Mancha. Cuando comenzó la Operación Overlord, Haida desempeñó un papel crucial proporcionando cobertura a los ataques de superficie en la entrada occidental del canal. Su misión consistía en proteger a otras fuerzas aliadas de posibles incursiones enemigas, patrullando de noche y reaccionando con rapidez ante cualquier contacto detectado por radar. El nivel de tensión era constante, ya que un solo error podía abrir una brecha peligrosa en el delicado equilibrio naval que sostenía la invasión. Pocos días después del desembarco, Haida y Huron se vieron envueltos en uno de los enfrentamientos más intensos de su carrera conjunta durante la batalla frente a la zona de Ras Blanchard. Allí, localizaron y persiguieron al destructor alemán Z-32, una unidad rápida y bien armada que representaba una amenaza directa para las fuerzas aliadas. Tras una persecución prolongada y maniobras precisas en aguas peligrosas, el enemigo fue finalmente obligado a encallar, quedando fuera de combate. Este enfrentamiento consolidó la reputación de Haida como un cazador implacable en operaciones nocturnas. La caída de Cherburgo poco después alteró de manera significativa el equilibrio naval en la región.
Las embarcaciones rápidas alemanas, que durante meses habían acechado a Haida y a sus aliados, fueron reubicadas, reduciendo la presión constante que había marcado las operaciones anteriores. Este cambio estratégico permitió a la flotilla asumir nuevas responsabilidades, ampliando su radio de acción a lo largo de toda la costa francesa y preparando el terreno para una fase aún más agresiva de la campaña naval. Con la presión enemiga reducida tras los cambios estratégicos en la costa francesa, la 10ª flotilla de destructores recibió nuevas misiones que exigían una actividad constante y agresiva. Haida, operando a menudo en estrecha coordinación con Huron y otras unidades aliadas, asumió tareas de protección de flotillas de lanchas torpederas, así como patrullas de búsqueda y destrucción a lo largo de extensos tramos del litoral francés. Estas operaciones requerían una vigilancia ininterrumpida, ya que el enemigo aún disponía de cazasubmarinos, dragaminas y patrulleros capaces de lanzar ataques rápidos antes de desaparecer entre la oscuridad o refugiarse cerca de la costa. Durante finales de junio, Haida volvió a demostrar su eficacia en combate. El 24 de junio de 1944, navegando junto al destructor Esquimo, localizó y atacó a una unidad enemiga que intentaba operar en la zona. El enfrentamiento fue breve pero decisivo. El buque alemán fue hundido y 6 de sus tripulantes fueron rescatados del agua, una acción que reflejaba el profesionalismo de la tripulación canadiense incluso en medio del combate. Cada misión reforzaba la coordinación entre los buques aliados y aumentaba la confianza en la capacidad de Haida para dominar enfrentamientos nocturnos a corta distancia. A lo largo de julio y agosto, el ritmo operativo no disminuyó. Haida participó en repetidas intercepciones contra naves enemigas, hundiendo cazasubmarinos, dragaminas y barcos de patrulla que intentaban hostigar las rutas aliadas. Estas acciones, llevadas a cabo con precisión y constancia, consolidaron la reputación del buque como una de las plataformas de combate más efectivas de su clase. Siempre integrada en formaciones bien coordinadas, Haida se convirtió en un elemento clave para mantener la superioridad naval aliada en la región. Entre abril y septiembre de 1944, Haida logró hundir 9 buques enemigos, una cifra notable que no solo hablaba de la calidad del diseño del barco, sino también del liderazgo firme y la disciplina de su tripulación. Cada victoria añadía peso a su leyenda y preparaba el terreno para el reconocimiento que pronto recaería sobre su capitán y su gente. El periodo comprendido entre la primavera y el final del verano de 1944 marcó el punto más alto de la carrera de combate del HMCS Haida. Bajo el mando de Harry de Wolf, el buque operó con una agresividad calculada que se convirtió en su sello distintivo. Cada salida al mar estaba guiada por una combinación de disciplina estricta, confianza mutua y una lectura precisa de la situación táctica. De Wolf no buscaba el enfrentamiento innecesario, pero cuando la oportunidad surgía, Haida actuaba con rapidez y contundencia, sin dar margen al enemigo para reorganizarse o escapar. Durante esos meses, la flotilla a la que pertenecía Haida asumió una carga operativa considerable. La protección de fuerzas aliadas menores, la escolta de unidades rápidas y las constantes misiones de interdicción exigían una resistencia física y mental extraordinaria. La tripulación, ya endurecida por la pérdida de Athabascan, operaba con una cohesión casi instintiva. Cada maniobra nocturna, cada contacto de radar y cada orden transmitida desde el puente se ejecutaban con una precisión que solo se logra tras largas semanas de combate real. Los resultados hablaban por sí mismos. Entre abril y septiembre, Haida se consolidó como uno de los buques más efectivos de toda la campaña naval en el Canal y la costa francesa. La cifra total de naves enemigas hundidas continuó aumentando, reforzando la reputación del destructor dentro de la Marina Real canadiense y entre sus aliados. Este desempeño excepcional no pasó desapercibido, y el nombre de De Wolf comenzó a asociarse directamente con la audacia y la eficacia operativa. El apodo de Hard Over Harry, nacido de su estilo decidido al mando, se convirtió en un símbolo de liderazgo firme y valentía controlada. En septiembre, tras 14 meses al mando de Haida, De Wolf fue ascendido al rango de capitán. Este reconocimiento implicaba un cambio inevitable, ya que debía regresar a Canadá para asumir nuevas responsabilidades. Aunque a lo largo de su carrera comandaría formaciones completas de buques,
Su vínculo con Haida se mantendría como uno de los capítulos más definitorios de su vida naval. Para la tripulación, su partida significó el final de una etapa marcada por el combate constante y el inicio de una transición que pondría a prueba la capacidad del buque para mantener su prestigio sin el hombre que había forjado gran parte de su leyenda. Tras el relevo en el mando, el HMCS Haida abandonó Europa Occidental con la proa alta y un historial de combate que ya era motivo de respeto. El 22 de septiembre de 1944 zarpó rumbo a Halifax, en Nueva Escocia, con el objetivo de someterse a una modernización técnica esencial para las fases finales de la guerra. Allí recibió sistemas de radar más avanzados, diseñados para mejorar la detección de amenazas aéreas y submarinas, una actualización crucial en un conflicto que dependía cada vez más de la tecnología y de la capacidad de anticiparse al enemigo. Durante los meses restantes de ese año, Haida volvió a desempeñar principalmente tareas de escolta, protegiendo convoyes aliados en el Atlántico Norte. Aunque el ritmo de grandes enfrentamientos había disminuido, el peligro seguía presente. Los submarinos alemanes continuaban operando en las rutas marítimas, y cada travesía exigía la misma concentración y disciplina que en los momentos más intensos de la guerra. La tripulación, ya experimentada y cohesionada, mantenía una vigilancia constante, consciente de que incluso en los últimos compases del conflicto, un solo ataque podía resultar devastador. En la primavera de 1945, Haida participó en una de las últimas operaciones navales canadienses de la guerra, al escoltar el convoy ártico RA-66 desde las aguas del norte de Europa. Entre finales de abril y comienzos de mayo, la misión se transformó en un enfrentamiento tenso cuando submarinos enemigos intentaron atacar al convoy. Haida y su buque hermano HMCS Huron lograron evadir torpedos en circunstancias extremadamente peligrosas, en una acción que reflejó tanto la pericia de las tripulaciones como la solidez de sus buques. El episodio se saldó con pérdidas significativas en aquellas aguas heladas, incluyendo submarinos enemigos y un buque de la Marina Real Británica, subrayando que la guerra aún cobraba su precio incluso en sus últimos días. Tras completar esa misión, Haida regresó a Canadá en junio de 1945. Estaba previsto que entrara en un periodo de reacondicionamiento, pero el curso de la historia volvió a intervenir cuando Japón anunció su rendición más tarde ese verano. Con ello, el conflicto global llegó a su fin, y el veterano destructor, cargado de cicatrices y recuerdos, cerró uno de los capítulos más intensos de su existencia. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Haida disfrutó de un breve periodo de descanso antes de ser reactivado en 1947. Durante esa etapa, recibió un reacondicionamiento integral que modernizó su armamento y sistemas electrónicos, transformándola en un destructor escolta apto para las nuevas exigencias de la Marina canadiense. Junto a su buque hermano HMCS Nootka, Haida participó en ejercicios navales con la Flota del Atlántico, colaborando estrechamente con unidades de la Marina Real Británica y la Marina de Estados Unidos, consolidando su reputación como una plataforma versátil y confiable en operaciones conjuntas. En noviembre de 1949, Haida fue desplegado para una misión de rescate que puso a prueba nuevamente la habilidad de su tripulación. 8 miembros de la Fuerza Aérea estadounidense fueron recuperados tras el accidente de un bombardero en el Atlántico, una operación que destacó la capacidad de adaptación del destructor en tareas humanitarias, además de su historial de combate. Sin embargo, con el envejecimiento inevitable de la nave, un mes más tarde fue reclasificado como buque de depósito y alojamiento en Halifax, mientras se evaluaba su futuro en la flota. La Guerra de Corea, iniciada el 25 de junio de 1950, volvió a colocar a Haida en primera línea. Reequipada con armamento moderno y sensores de última generación, llevó a cabo 2 patrullas intensas frente a la costa coreana, escoltando portaaviones y realizando bombardeos costeros precisos. Entre enero y diciembre de 1953, participó en misiones conocidas como Train Busting, neutralizando trenes enemigos y minas costeras, demostrando que, a pesar de los años, seguía siendo un destructor formidable y adaptable. El desgaste de sus estructuras se hizo evidente a finales de los años 50.
La quilla comenzó a mostrar grietas, los sistemas fallaban y el timón sufría problemas recurrentes. Tras un último viaje a las Indias Occidentales en 1960, se tomó la decisión de dar por finalizada su vida activa. Sin embargo, el legado de Haida estaba lejos de terminar. Exmiembros de su tripulación y entusiastas de la historia naval adquirieron el buque para preservarlo, asegurando su restauración. En 1984, Haida fue reconocida oficialmente como Sitio Histórico Nacional de Canadá, convertida en museo flotante que hoy permite a generaciones enteras conocer de cerca la historia de un destructor que sobrevivió a la guerra gracias a la valentía de su tripulación, al diseño excepcional y a la indomable voluntad de sus hombres. HMCS Haida permanece como el buque más combativo de la Marina Real canadiense, símbolo eterno de espíritu, coraje y determinación. No olvides dar like, dejar tu comentario sobre la historia y suscribirte al canal para descubrir más episodios legendarios de la historia naval.